Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema fermentación. Tengan ustedes presente que la fermentación es un curso que en la carrera ustedes van a llevar, por lo cual en este tema nosotros vamos a hablar a grandes rasgos sobre la fermentación. Iniciamos mencionando lo que indicaba Louis Pasteur en 1857, donde relacionó la levadura y los procesos de fermentación y definió a la fermentación como la respiración sin aire, es decir, un proceso anaerobio. Pese a que más adelante nosotros vamos a discutir de que existen procesos de fermentación aerobio. Pero inicialmente empezamos con estos textos. Pasteur concluyó: yo soy de la opinión que la fermentación alcohólica nunca se produce sin el desarrollo y la multiplicación de las células. Edward Buchner, galardonado como Premio Nobel en 1907, determinó que la fermentación en realidad es causada por una secreción de la levadura que él llamó simasa. ¿Y qué es fermentación? Es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. En el caso de la fermentación alcohólica anaerobia, el etanol. Según los productos finales que se obtienen, existen diversos o diferentes tipos de fermentación, dentro de los cuales podemos citar fermentación alcohólica, fermentación acética, fermentación láctica, fermentación butírica, fermentación butanodiólica y fermentación propiónica. ¿Y qué es lo que ocurre? Dentro de la fermentación alcohólica es aquella llevada a cabo por las levaduras principalmente. Produce a partir de ciertos azúcares una cantidad de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. Este es el proceso empleado para producir bebidas alcohólicas. ¿Y qué bebidas alcohólicas? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la cerveza. Tenemos el caso del vino. Siguiente punto, fermentación acética, propia de las bacterias del género Acetobacter. Transforma el alcohol etílico en ácido acético. Es decir, entonces, que la fermentación acética puede llevarse a cabo posterior a una fermentación alcohólica. La respuesta es claro que sí. El alcohol producido en la etapa inicial, en la etapa de fermentación alcohólica, por acción de las bacterias del género Acetobacter, transforman el etanol en ácido acético. O sea, el alcohol lo convierten en vinagre. Es no obstante un proceso aeróbico. Recuerden que la fermentación alcohólica es anaerobia y la fermentación acética es aerobia, por lo que puede darse en caso de vinos expuestos al aire. Fermentación láctica consiste en una oxidación parcial de la glucosa llevada a cabo por bacterias lácticas.
tengan ustedes presente que en este proceso se genera ATP, Fermentación butírica, descubierta por Pasteur, consiste en la conversión de las glucosas en ácido butírico y gas. Esto último le confiere un olor típicamente desagradable. Es llevada a cabo característicamente por las bacterias del género Clostridium y requiere la presencia de lactosa. Siguiente punto, fermentación butanodiólica. Se trata de una variante de la fermentación láctica, llevada a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono, CO2, y generan butanodiol, un alcohol incoloro y viscoso. Fermentación propiónica. En este proceso intervienen el ácido acético, dióxido de carbono y ácido súrnico, y se obtiene de todos ellos ácido propiónico, una sustancia corrosiva con olor acre. Ahora vamos a hablar sobre el proceso o la fermentación alcohólica. ¿Qué es lo que ocurre? Esta fermentación alcohólica es un tipo de ruta fermentativa. Se llama así porque el producto final, ¿qué cosa es? Es alcohol o denominado etanol. Y también se produce o desprende dióxido de carbono, CO2, el cual se desprende de manera gaseosa. Es además una ruta anaerobia, es decir, sin presencia de oxígeno. Entonces partimos mencionando, inicialmente tenemos la glucosa, que mediante un proceso de glucólisis es transformada en dos moléculas de ácido pirúvico o en disolución en dos moléculas de piruvato. El piruvato, que tiene la fórmula de ácido pirúvico ionizado o cargado negativamente, como está en disolución, además, en este proceso se producen dos moléculas de ATP. A diferencia de los procesos aerobios, se desprenden muchas más moléculas de ATP. Aquí solo se desprenden dos. Ahora bien, el piruvato entraría en la fase fermentativa y siendo descarboxilado gracias a la acción ¿de quién? ¿De quién? De la enzima piruvato descarboxilasa, la cual desprende una molécula de dióxido de carbono de cada una de las moléculas de piruvato, y lo transforma en dos moléculas de acetaldehído y por último, por acción del alcohol deshidrogenasa, lo que hace es que dos moléculas de nicotín, adenín, dinucleótido y el protón de hidrógeno le añaden hidrógeno al acetaldehído y se desprenden dos moléculas de nicotín, adenín, dinucleótido positivamente cargado y se obtienen dos moléculas de etanol en disolución, ya que el OH se ioniza y forma el O negativo. Para que pueda funcionar y continuar operando el proceso de glucólisis, las dos moléculas de nicotina, adenina y nucleótido regresan al proceso y continúa el ciclo fermentativo. El ciclo o el proceso de fermentación.
Igual se desprenden dos moléculas de ATP, se generan dos piruvatos, hay acción de la piruvato descarboxilasa, se producen las dos moléculas de acetaldehído, hay acción del alcohol deshidrogenasa, se desprenden igual las dos moléculas de nicotina de NAD positivo y se producen las dos moléculas de etanol ciclo hasta que obviamente se agote el total de sustrato presente. De ahí, continuamos. Dentro de la fermentación, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Dos casos puntuales, fermentación alcohólica y fermentación láctica. En ambos casos partimos de glucosa. En ambos casos tenemos la producción de dos moléculas de piruvato. Y finalmente, igual, por acción en el mismo proceso, en el caso de la fermentación alcohólica, se producen dos moléculas de acetaldehído y finalmente dos moléculas de etanol. A diferencia del caso de la fermentación láctica, luego de la obtención de las dos moléculas de piruvato, obtenemos dos moléculas de lactato. Recuerden y observen que en cada uno de los casos el proceso de generación de energía de ATP es continuo y la recuperación de las moléculas de nicotina, adenina y nucleótido cargado positivamente continúa para que el ciclo pueda seguir operando. Dentro de ello el nicotina, adenina y dinucleótido, también conocido como nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida, es una coenzima que se halla en las células vivas. Es una coenzima y que está compuesta por un dinucleótido, es decir, por dos nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos que ustedes pueden observar, los grupos fosfatos. Uno de ellos es una base de adenina y el otro una nicotinamida. Su función principal es el intercambio de electrones y protones y la producción de energía de todas o en todas las células y la producción de energía necesaria para nuestros procesos. Siguiente punto importante a considerar son los microorganismos que interesan en la industria de alimentos y nos interesan porque nos permiten transformar materias primas en productos distintos, en productos con características diferentes. Dentro de ellos tenemos nosotros a las bacterias, a los hongos y a las levaduras, los mohos y las levaduras. Vamos a ver y vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, primer punto, bacterias. Dentro de las bacterias tenemos a las bacterias lácticas y a las bacterias acéticas. Las bacterias lácticas se caracterizan por su capacidad para producir, ¿qué cosa? Producir ácido láctico, para producir ácido láctico. Y dentro de ellas tenemos a las homofermentativas y a las heterofermentativas. Las homofermentativas se caracterizan por la capacidad de transformar la glucosa y fructosa en ácido láctico. Se caracterizan por transformar la glucosa y fructosa en ácido láctico. Las heterofermentativas no tienen fructosa, difosfato, aldolasa y por lo tanto degradan los glúcidos por la vía llamada de las pentosas fosfatos o de las hexosas fosfatos. Siguiente, bacterias acéticas. Se caracterizan por su notable capacidad de oxidar el etanol, ¿a qué? A ácido acético. A ácido acético. Obviamente a pH ácido. Dentro de los mohos, debido a su actividad bioquímica, transforman de forma beneficiosa sustratos de escaso valor alimenticio en alimentos ricos en elementos asimilables, de agradable sabor y aroma, o en sabores o en sabrosos condimentos. El caso de las levaduras, son capaces de desarrollarse en presencia de oxígeno
en presencia de oxígeno, no hay levaduras anaerobias estrictas. Dentro de las levaduras podemos citar Rhodotorula, Rhodiospiridium, Licomices, Saccharomyces, Cryptococcus, entre otras. Nosotros en la industria utilizamos las levaduras para diferentes procesos. Producción de cerveza, para el caso de los vinos, para el caso de panificación. Son recursos necesarios para obtener los productos que nosotros queremos ofertar en el mercado. La tendencia siempre es a ser mucho más específicos, como por ejemplo, se hablaba siempre de cómo encontrar el tipo de levadura específica que me ayuda en un proceso específico y yo poder decir, esta es la levadura y esta es la cantidad que tú debes de utilizar para obtener este producto. Aplicación de la fermentación en la industria de los alimentos o en la industria alimentaria. Tenemos dos casos puntuales que se subdividen en muchos elementos más. Productos derivados de la fermentación alcohólica. Existen vinos y sidras, cervezas, bebidas destiladas y productos de panadería. Dentro de los productos derivados de la fermentación alcohólica, los sustratos a partir de los cuales se producen la fermentación son en todos los casos hidratos de carbono. Son en todos los casos hidratos de carbono. Pero difieren de unos productos a otros, como también son distintas las levaduras que realizan la fermentación. Específicas. Y los requisitos que los exigen. Y los requisitos que se le exigen. Entonces, tenemos primer punto, vinos y sidras. Para la obtención de vinos y sidras, el sustrato de la fermentación alcohólica, ¿qué cosa es? Glucosa y fructuosa. Glucosa y fructuosa. De forma tradicional, la transformación de los mostos se ha desarrollado como un fenómeno espontáneo por medio de levaduras indígenas. Hoy en día el mercado nos ofrece kits o sachets de levaduras específicas, y nos piden ciertos requisitos que se deben de cumplir para que éstas se desarrollen de mejor manera, tales como pH y temperatura. El caso de la cerveza. En este caso, las materias primas, además de lúpulo, agua, son malta y otros cereales. Por lo tanto, en este caso el sustrato lo constituyen la maltosa y la maltotriosa. Y ahí tenemos la Saccharomyces cerevisiae como acción y la Saccharomyces uvarum u otras. Siguiente punto importante, bebidas destiladas. Las bebidas destiladas aparecieron con el alambique, que hoy en día en la región Arequipa se ha difundido ampliamente. Y si nosotros nos trasladamos a los valles, donde se produce bastante uva, hablamos que muchos agricultores también se dedican a la producción de bebidas destiladas. O sea, primero en etapa inicial el vino y seguidamente trabajamos con la elaboración o la producción de piscos. Entonces, el fundamento de su proceso de elaboración es la diferente riqueza en sustancias volátiles entre las fases líquidas y vapor de un producto calentado, lo que permite recoger el alcohol y los compuestos aromáticos de los productos vegetales fermentados. Siguiente punto, productos de panadería. Las fermentaciones tradicionales del pan se llevaban a cabo por los microorganismos presentes en la harina.
Este sistema fermentativo está compuesto por levaduras y un complejo de bacterias principalmente lácticas. Punto B, de aplicación de la fermentación en la industria alimentaria. Productos derivados de la fermentación láctica. Hablamos en etapa inicial. La fermentación láctica es el proceso básico de la fabricación de diversos productos de origen vegetal y animal. Los fermentos lácticos presentan una gran importancia en la industria de alimentos. En nuestra industria, los fermentos comerciales disponibles son según el producto industrial a obtener. Dentro de los mesófilos están constituidos esencialmente por algunos leuconostoc y algunos lactobacillus. Dentro de los microorganismos termófilos incluye la especie Thermophilus y los lactobacillus. Tengan ustedes presentes que a la fecha la gran variedad de yogures que se producen en la región Arequipa, frutados, podemos también igual hablar, utilizan justamente este tipo de microorganismos y obtienen de nuestra materia prima inicial, la leche, un producto con valor agregado. Ventajas de la fermentación. Punto para mí bastante importante es que se extiende la vida útil del producto en comparación con la materia prima inicial. Es una tecnología relativamente sencilla, hay bajo consumo energético, los gastos de instalación y de funcionamiento son relativamente bajos, la obtención de alimentos con aromas y texturas que no se pueden obtener por otros procedimientos o en otros procesos, y la utilización de pH y temperaturas para mejorar el valor nutritivo y las características organolépticas de los alimentos. Dentro de las desventajas discutibles, cambian las propiedades organolépticas, hablamos por ejemplo de un vino a tener un vinagre, sabor, olor y textura, originales del alimento, además de las químicas, pues pueden perder nutrientes o recibir cambios en su estructura interna original. Además, algunos acidifican el producto, hablamos del caso de yogur, o añaden, como ejemplo, o añaden compuestos alcohólicos que no son beneficiosos para la salud. Productos fermentados. Aquí vamos a discutir algunos de los productos fermentados que se producen en el mundo, no necesariamente en el Perú, que se producen en el mundo y que pueden ser igual o no imitados por nosotros para producir alimentos similares o aún mejores. Dentro de ellos vamos a citar algunos. La tabla incluye tipo de fermentación, producto inicial, microorganismo vivo, producto final y subproductos de la fermentación. En etapa inicial hablamos de tipo de fermentación alcohólica, producto inicial trigo, cebada, uva y los demás que nosotros consideremos. El microorganismo que interviene son las levaduras, producto final pan, cerveza, vino, sidra. Y subproductos de la fermentación tenemos al etanol y al CO2. Dentro de la fermentación láctica se puede dar en leche, carne, col, aceitunas. Tengan ustedes presentes que dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, el caso de algunos encurtidos. Los microorganismos son las bacterias, el producto final, yogur, fuet, chucrut y olivas en salmuera.
El subproducto es el ácido láctico. Fúngica, dada en soya y queso. Microorganismo es un hongo. El producto final es salsa de soya. El miso, que es un producto chino difundido por los japoneses. El queso azul. Y como subproductos de la fermentación, el ácido kógico. Tipo de fermentación, acética. Tenemos producto inicial, el vino y la sidra. Microorganismos, el SCOBY, que es un mix de levaduras y bacterias. Producto final, el vinagre. Y subproducto de la fermentación, tenemos al ácido acético. Ácido acético. Dentro del tipo de fermentación miscelánea, tenemos al té y azúcar. Dentro de este té y azúcar, ¿qué es lo que vamos a considerar? Igual al microorganismo SCOBY, producto final kombucha, y subproductos de la fermentación tenemos al ácido acético más desprendimiento de CO2. CO2. Entonces, señores y señoritas, ustedes pueden observar la gran cantidad de productos que se elaboran mediante los procesos fermentativos. La gran cantidad de productos que elaboramos mediante procesos fermentativos. La gama aún puede ser más amplia y depende de lo que nosotros, como ingenieros de industria alimentaria, podamos hacer. Dentro de los productos que se fabrican o se producen a nivel internacional, y que algunos de ellos también los producimos nosotros, tenemos, primer caso, kombucha. Esta bebida gasificada dulce tiene su origen en China y se prepara a base de té dulce, que es fermentado gracias a un hongo conocido como SCOBY, acrónimo de Symbiotic Culture of Bacterium and Yeast, o en español, cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Siguiente, no creo que este producto sea difícil de elaborar en Perú. Lo que hay que ver es si el paladar de los peruanos en etapa inicial va a aceptar este producto. Es cuestión de iniciar el proceso. El kéfir o kefir, muy parecido al yogur, es un alimento que se hace a partir de búlgaros denominado kefirán, que parece coliflor, pero de consistencia gelatinosa, y que se agregan a la leche. Sin embargo, la diferencia radica en el tipo de fermentación. Mientras que la del yogur es solo láctica, la del kéfir es lactoalcohólica. Siguiente producto es el kimchi. Tiene su origen en Corea, donde es uno de los platillos tradicionales y se parece un poco al chucrut alemán, que lo vamos a ver luego, con la diferencia de que este fermenta nabo, pepino, colchina y sal, con una salsa de ajo, jengibre y en algunas recetas le agregan chiles. A diferencia de las anteriores, no necesita una bacteria u hongo para prepararse. La salmuera con la que se hace se encarga del proceso. El kimchi fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Muchos procesos de elaboración de encurtidos solo se hacen con sal. Iniciamos un proceso de fermentación láctica. Vamos aquí. Chucrut alemán. Este es más conocido y difundido por la cocina alemana
y se trata solamente de col blanca en un proceso de fermentación a base de sal, aunque hay variedades con hierbas que le agregan sabor y aromas seguramente. El tradicional es solo con sal y un poco de agua, nada más. Yogur, conocido ampliamente por nosotros y producido por bastantes personas en el Perú, de manera artesanal o de manera industrial. Utilizamos los Lactobacillus bulgaricus y los Streptococcus thermophilus. La gran gama o variedad que se tiene de yogures en el Perú cada día crece más. Es un mercado que tiene bastante aceptación, un producto que tiene bastante aceptación y un mercado que siempre demanda de este producto. Las innovaciones están, como se dice, en nuestra cancha. Nosotros debemos de continuar con el proceso de innovación y ofertar al mercado mayor cantidad de productos que cumplan con sus expectativas o aún las superen. Siguiente producto, el miso. Ya lo habíamos tocado en etapa inicial, es de origen chino, aunque se popularizó en la cocina japonesa. Es una masa de color café claro, resultado de una fermentación de soya, arroz y sal, con hongo koji, de sabor muy salado y algo amargo, que se utiliza para la preparación de algunos platillos típicos de Japón. Los encurtidos que nosotros hacemos. Hicimos una pequeña prueba, pero la otra es la más importante, la cual se realiza el proceso mediante la adición solo de sal. Válido para pepinillos, cebollas, aceitunas, zanahorias o todo lo que nosotros determinemos, pero la mayor parte de los encurtidos que encontramos en el súper son a base de vinagre, sin los beneficios que aporta la fermentación láctica en salmuera, agua con sal. Además suelen estar pasteurizados, empobreciendo aún más su aporte probiótico. Entonces, aquí es la parte importante, basada en el tipo de fermentación que se tiene. Y es la fermentación láctica. ¿Tenemos aquí oportunidades para poder mejorar nuestros procesos? Claro que sí. ¿Tenemos oportunidades para poder elaborar nuevos productos? Claro que sí. Siguiente producto es el natto. Es el resultado de la fermentación de la semilla de soya. Se consume desde hace miles de años en la cultura japonesa. Es muy nutritivo y de fácil digestión, pero tiene un sabor bastante fuerte. Contiene vitaminas, enzimas, aminoácidos esenciales y naftoquinadas, que actúa como un potente agente anticoagulante capaz de disolver coágulos sanguíneos. Aquí hay un punto importante desde el punto de vista toxicológico. Si estás bajo tratamiento para la trombosis, es recomendable que consultes con un médico antes de consumirlo. No nos expongamos por gusto, te dice. Recuerden, entonces, que en el mercado existen o en el mundo existen diferentes productos fermentados y muchos de esos productos fermentados nosotros ya los producimos y algunos no. Es oportuno o es el momento de poder buscar nuevas alternativas e innovar en este campo de las fermentaciones. Y por qué no lanzar al mercado productos distintos, buscar en el mercado nichos de potenciales consumidores y ofertarles estos nuevos productos. Tal vez ahí está nuestra oportunidad de negocio y una oportunidad para poder continuar haciendo más grande la industria de los alimentos. Gracias por su tiempo. Esta sesión ha terminado. Nos vemos en las clases prácticas en las cuales discutiremos sobre los productos que vamos a elaborar.
productos fermentados que vamos a elaborar. Gracias por su tiempo. Hasta luego.